El día de hoy, las fuerzas federales lograron la captura de Joaquín Guzmán Loera, el prófugo más buscado del mundo, y Jorge Iván Gastelum. También existía un cambio en el tema de la migración. Y cuando asume en diciembre del 2018 el presidente López Obrador, ya con Trump en el poder, el nuevo gobierno decide abrir las fronteras, pero eso coincide con un deterioro económico en México y uno mucho mayor económico e institucional en América Central. Como consecuencia, comenzaron a popularizarse las caravanas migrantes masivas ante la profunda irritación del gobierno de Donald Trump. Este contingente fue custodiado por personal de migración y de la Guardia Nacional. Otros permanecieron en el caudal del río para regresar a Tecumán. Nunca hubo en la vida contemporánea de Estados Unidos un presidente más impredecible que Donald Trump. Y los gobiernos mexicanos, tanto el de Peña Nieto como el de López Obrador, le tenían, algunos dicen respeto, otros que miedo. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Con esa promesa, Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. El muro fue eje de su campaña y durante los 4 años de su gobierno. En realidad, Trump se dedicó a reponer los 600 kilómetros de tramos del muro que ya existían. Trump recurrió a amenazas al gobierno mexicano sobre imponer aranceles a las importaciones mexicanas para que nuestro país reforzara su frontera sur. Aunque siempre aseguró que México pagaría la totalidad del nuevo muro, lo cierto es que su construcción requería que el Congreso estadounidense le aprobara un presupuesto especial, además de modificar usos de suelo, lo que no ocurrió. Pero pronto también descubrieron que la agenda de Trump hacia México, después de que fue renegociado el Tratado de Libre Comercio convertido en TEMEC, con agregados importantes en el tema ambiental, energético y laboral, estaría basado en la migración. El candidato que había prometido que el muro con México, que México lo pagaría, no se podía permitir tener una frontera tan porosa. El capítulo del narcotráfico y de los grupos criminales en medio de la epidemia de los opiáceos también era importante, pero cuando López Obrador en los primeros meses de su gobierno dejó las fronteras abiertas, llegaron oleadas de migrantes, sobre todo centroamericanos, tratando de llegar a Estados Unidos que parecían incontrolables, y Trump amenazó a México con fuertes aranceles si no controlaba la frontera. En días, México cambió en 180 grados su posición sobre el tema y destinó 27,000 elementos para cuidar la migración. Mientras Donald Trump espera que los migrantes se queden en México en espera de asilo o ser repatriados, anunció nuevas medidas. A través de Twitter, lamentó que las autoridades mexicanas no hayan podido contener al grupo y dijo que recortará la ayuda económica para Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué apoyo para Honduras? Porque el apoyo nunca se ve. ¿Qué hace con estos apoyos? ¿Qué hace con la ayuda que da Honduras? Porque los hondureños no vemos esto. Entonces, por lo tanto, estamos frustrados, cansados de tanta represión de nuestro país. Trump calificó de emergencia nacional el avance de los migrantes, por lo que alertó a la Guardia Nacional y al Ejército. Aseguró que criminales y extraños del Medio Oriente se han mezclado en el grupo. Culpó a los demócratas de estar detrás de la caravana por no querer cambiar las leyes migratorias. Autoridades de Estados Unidos informaron que 414,000 migrantes han sido detenidos en los últimos 6 meses. 980 de ellos intentaron cruzar la frontera por El Paso, Texas. Ellos nos han dicho de que nos van a dar un permiso para viajar, pero hay que hacer esta cola, esta fila, y luego aquí esperaremos a que se reúna más gente para seguir para adelante. El gobierno mexicano indicó que no cerrará las fronteras y buscará registrar a todos los extranjeros que lleguen. Tenemos que ordenar esa migración que sea legal y al mismo tiempo que se protejan derechos humanos.
Este es el paso fronterizo de Ciudad Hidalgo, Viviana. Este paso, como usted ve, está por decisión de la Secretaría de Gobernación cerrado en este momento, con vallas, ha tenido toda una serie de adaptaciones para que no pueda pasar ni la gente ni las mercancías, está cerrado por decisiones migratorias. Pero muy cerca de aquí le vamos a mostrar exactamente la otra parte de la frontera. Esta es la frontera formal, la vemos efectivamente totalmente resguardada. Si nos fijamos un poco en la parte de atrás, ya vemos incluso concertina en las rejas para que no se puedan brincar. Pero muy cerca de aquí está la otra frontera, la frontera que es absolutamente porosa, donde por tan solo 30 pesos la gente puede entrar. Esta es la realidad que se vive aquí en la frontera, es lo que estamos viendo, lo que cruza cotidianamente cientos, miles de personas. Decíamos, no es una frontera porosa, es una frontera prácticamente inexistente. Y es verdad, ningún país puede garantizar su seguridad nacional sin controlar sus fronteras, y la del sur era en su momento, y sigue siendo en parte, una coladera. Es verdad también que hubo esa amenaza de Trump, pero las Fuerzas Armadas mexicanas también presionaron para retomar un control que parecía perdido. Trump lo entendió de otra manera. Respect to Mexico, we like Mexico very much, and we've gotten along great with Mexico, and the president's a friend of mine, and I think he's doing a fantastic job. It's a tough situation, but Mexico is, in fact, you will soon find out, paying for the wall, okay? The wall is a vital barrier for blocking deadly drugs from pouring into these communities. What we're doing is stopping drugs at a record number. It's still, anything that comes over is too much, but we're blocking it at a record number. And I'm also very proud to report that we won a critical Supreme Court victory yesterday on immigration. Pero no hay mal que dure 1000 años, y en el 2020 Trump a regañadientas tuvo que dejar el poder. Llegó Joe Biden a la Casa Blanca, pero la relación con México siguió en medio de claroscuros. El gobierno de López Obrador tardó semanas en reconocer el triunfo de Biden y mucho más en tener una verdadera coordinación en temas de seguridad con la Casa Blanca, también ocupada en resteñar los daños causados el 6 de enero que había provocado Donald Trump. Un suceso de ciencia ficción. Una horda de seguidores de Donald Trump asalta el Capitolio de los Estados Unidos. Mueren 5 personas. Y sería uno de los últimos días de Trump en la Casa Blanca. Things that we've done have been just incredible. Pero pronto Biden, que había prometido una reforma migratoria muy amplia, descubrió que mientras esa reforma no podía avanzar en lo interno, habías usado la llegada de más migrantes desde fuera, y eso era lo que estaba en las noticias estadounidenses. Al tiempo que en las primeras semanas de su gobierno, la administración de López Obrador había relajado la seguridad en las fronteras. Las causas no eran solo políticas, los dos países y el mundo estaban azotados por la pandemia y la crisis económica. La situación económica por el brote de COVID-19 ocupa a especialistas y organismos internacionales. Las estimaciones de las pérdidas comienzan a ser comparadas con la crisis de 1929, cuando la caída de la bolsa de Nueva York provocó un efecto dominó. El primero en pronosticar el mismo o peor escenario a la Gran Depresión ha sido el Fondo Monetario Internacional. En menos de un mes en México se perdieron 346.878 puestos de trabajo afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue producto del brote del COVID-19. Cuando estábamos comenzando a salir de la pandemia, México y Estados Unidos aprobaron el llamado Acuerdo Bicentenario, que es un mecanismo que reemplaza a la Iniciativa Mérida, cuyos objetivos menos específicos y operativos que aquella se miden en reuniones bilaterales periódicas. Pero la crisis migratoria, en la medida en que se acercaron las elecciones intermedias en los Estados Unidos y se agudizó la crisis en Centro y Sudamérica, también en México siguió creciendo. En el año fiscal 2021-2022, Estados Unidos detuvo al mayor número de migrantes en la historia, 2.700.000, y comenzaron a llegar miles de venezolanos huyendo del régimen de Nicolás Maduro.
Miles de migrantes venezolanos, por un acuerdo entre ambos países, deberán esperar en suelo mexicano que se resuelva su situación migratoria en la Unión Americana. Pueden pasar muchos años, otros nunca lograrán obtener sus papeles. Mientras hayan las imágenes que vemos en la televisión de una frontera sin control, es fácil convertir ese descontrol o eso que vemos en que digan el discurso, y por eso hay tanto crimen en tu comunidad, en Phoenix, en Chicago, en Nueva York, porque mientras la frontera esté descontrolada o sin control, eso quiere decir que el crimen y la razón por la que hay tantos robos en tu ciudad, fuera de la frontera, ya en el país, es porque la frontera, por los migrantes, no tiene orden. Y hoy la situación de seguridad entre México y Estados Unidos parece ser de entendimiento en lo público, pero es incierta en la realidad. Advertencias como la que ha hecho el general Van Herk, jefe del Comando Norte, respecto a que en México el 35% del territorio nacional no está bajo el control del Estado, eso quiere decir que está bajo el control del narcotráfico, exhibe el grado de preocupación en ciertas esferas. So the broader problem, when I say symptom, counter-narcotics, migration, human trafficking are all symptoms of transnational criminal organizations who are operating oftentimes in ungoverned areas, 30 to 35% of Mexico, that is creating some of the things we're dealing with at the border. And so we need to take a whole of government look at that problem. I think it's a national security imperative that we must look at. Esta historia